Julio Cortázar nació en Bruselas en 1914. Es uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos. Realizó estudios de letras y de magisterio y trabajó como docente y traductor en varias ciudades del interior de la Argentina. En 1951 fijó su residencia definitiva en París, desarrollando desde allí una obra literaria única dentro de la lengua castellana. Algunos de sus cuentos figuran entre los más perfectos del género. Rayuela conmocionó el panorama cultural de sus tiempos y marcó un hito insoslayable dentro de la narrativa contemporánea. Cortázar murió en París en 1984. Hoy analizaremos uno de sus cuentos más interesantes según mi forma de ver, y este es Casa Tomada. Es una historia narrada en primera persona. El protagonista nos lleva a través de un viaje al interior de esa casa que tanto le gusta, y le gusta tanto porque es antigua, porque es grande, y le trae los recuerdos de su bisabuelo, de su abuelo, de sus padres y de toda su infancia. Irene, su hermana, con quien comparte la casa, es una mujer tranquila, silenciosa, a quien le gusta mantenerse en calma a través de su tejido. La distribución de la casa es bien descrita por el narrador, cuando nos habla de un comedor, de una sala con gobelinos, la biblioteca, en donde seguramente tenía todos los libros de literatura francesa que tanto le encantaban. Además de 3 dormitorios, estos quedaban en la parte más retirada, la que miraba hacia la calle Rodríguez Peña, y de este lado de la puerta de roble estaba la cocina, el baño y los dormitorios de los protagonistas. La parte más interesante del cuento llega cuando el narrador, como todo buen argentino, decide ir a calentar la pavita del mate. Iba por el pasillo hasta enfrentarla en torno a la puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando lo escuchó. Escuchó algo en el comedor o tal vez en la biblioteca. El sonido era impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo escuchó, o al mismo tiempo, o tal vez un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquella pieza hasta la puerta. Sin más, se tiró contra la puerta antes de que fuese demasiado tarde. Felizmente, como él comenta, la llave estaba puesta de su lado, y corrió el cerrojo, para mayor seguridad. Cuando regresó, le dijo a Irene que habían tomado la parte del fondo. Ella dejó caer el tejido y miró con sus graves ojos cansados. Preguntó si él estaba seguro, a lo cual asintió. Entonces, dijo Irene, tendremos que vivir en este lado. Al principio les pareció muy penoso, porque ambos habían dejado en la parte tomada cosas muy importantes para ellos. Pero después se dieron cuenta que se les facilitaban las tareas, que terminaban más temprano de los quehaceres. Y empezaron a vivir sin pensar. Se puede vivir sin pensar. Empezaron a vivir tranquilos. Esto, hasta que una noche nuevamente escucharon los ruidos. Pero ahora, de este lado el que ellos habitaban. Sin más, el protagonista tomó la mano de su hermana Irene y salieron corriendo hasta el zaguán. Al llegar ahí, se dieron cuenta que la casa estaba tomada. Así es que decidieron salir. Pero antes de irse, el narrador decide tirar la llave por la alcantarilla. No fuera que algún pobre diablo se le ocurriera entrar a robar a esa hora y con la casa tomada. Casa Tomada es uno de los cuentos más extraordinarios que escribió Julio Cortázar. Tuvo su primera aparición en 1946 en una revista que publicaba Jorge Luis Borges, de quien hablaremos también aquí más adelante. Para 1951 surge una compilación de 8 cuentos llamada Bestiario, extraordinario libro en el que venía, por supuesto, Casa Tomada. Para algunos críticos, Casa Tomada no es más que una cuestión, una alegoría antiperonista. Sin embargo, Julio Cortázar nos dice a continuación la realidad de este cuento. Por ejemplo, ahí está lo de esos hermanos expulsados de su casa. Es Casa Tomada. Hubo un tiempo en que se dijo que ese cuento, que es un cuento muy breve y profundamente intenso,
era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una atribución de la calle? Sí. No, es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces, y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas, y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplaza, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina, es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después, y a veces por suerte te despiertas, casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo, había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así, entonces yo me iba creando barricadas. Retrocediendo y cerrando puertas. Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle, me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. Entonces a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía. Entonces, rechazando la cuestión política en este cuento y aludiendo a lo que Julio Cortázar dice cuando comenta que puede tener muchas explicaciones, muchos análisis, muchas ideas, yo voy a darles mi análisis, yo voy a darles mi crítica y yo voy a decirles lo que he entendido de este cuento. Para poder abordarlo es necesario primero que entendamos o que nos preguntemos, ¿quién tomó la casa? Seguramente quienes lean este cuento, quienes tengan la oportunidad de leerlo, se harán la misma pregunta. ¿Quién tomó la casa? Y tenemos unos segundos para pensarlo y tomémonos un momento para analizar quién pudo tomar la casa. Por supuesto, Julio Cortázar ya ha rechazado la idea de las cuestiones políticas de su país. Él nos ha comentado que fue una pesadilla que tuvo él, pero al plasmarlo ya en el papel, al plasmarlo ya como cuento, podemos darnos cuenta de unos datos interesantes. El primero de ellos es cuando dice, nos moriríamos allí algún día, y vagos y esquivos primos se quedarían con nuestra casa. Eso a mí me parece muy interesante, pensar en la idea de que nos moriríamos ahí, y vagos y esquivos primos se quedarían con la casa. Ese es el punto número 1. Punto número 2 para descubrir quién tomó la casa. Nos dice que él iba los sábados a comprarle madejas de estambre a su hermana Irene. Y dice que aprovechaba esas salidas para preguntar por literatura francesa. Pero me encanta la frase que dice, yo preguntaba vanamente por literatura francesa. La palabra vanamente tenemos que analizarla. ¿Por qué vanamente? ¿Cuándo una persona pregunta vanamente? Solamente cuando pregunta y no obtiene respuesta. ¿Y cómo es cuando preguntas y no obtienes respuesta? Cuando la gente no te escucha, por supuesto. Otro punto importante es cuando nos habla de la cantidad de polvo que se junta en su casa. Él dice que da trabajo sacarlo con el plumero, que vuela por los aires y se vuelve a depositar en los muebles, en los pianos.
y en todo lo que haya en la casa. Es necesario darnos cuenta que una de las características que tienen las casas abandonadas es la gran cantidad de polvo que se deposita en los muebles. Punto importante. Espero que ya con esto ustedes se vayan dando cuenta de lo que estamos hablando y quién tomó la casa. Para finalizar, y otro de los puntos interesantes, es cuando nosotros nos damos cuenta de que ellos tienen insomnios frecuentes. Es decir, no pueden dormir. Ahora pregúntense ustedes, ¿qué hacían los hermanos aparte del quehacer de la casa? ¿Cómo vivían? El cuento nos habla de que preparaban comida, pero en ningún momento nos dice que salieran al supermercado o que fueran a algún lugar a comprar. Sin embargo, se mantenían en esa casa. Ahora repito la pregunta. ¿Quién tomó la casa? En realidad, deberíamos darnos cuenta que la casa ya estaba tomada, por supuesto, por Irene y por su hermano. Es decir, regresamos a los puntos que yo les había comentado. En el primer punto dijimos, nos moriríamos allí. Y algún día vagos y esquivos primos tomarían nuestra casa. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces Irene y su hermano estaban viendo cómo sus primos tomaban la casa. ¿Cuál era la condición para que los primos tomaran la casa? Pues que ellos murieran. Punto número 2. Él iba vanamente a preguntar por libros de literatura francesa. Y vanamente porque no le contestaban. Y no le contestaban porque él no existía. Punto número 3. La casa completamente llena de polvo. Una casa en la que ellos pretendían que realizaban quehaceres, pero que en realidad no podían hacer nada, ya que ellos estaban sin vida. Y punto final, los frecuentes insomnios. Tenían insomnios porque los muertos no duermen. Este es el análisis, esperamos que les haya gustado y si es que te gustó, dale pulgar arriba, recomiéndanos y espera nuestro próximo video para la próxima semana. Gracias.